también tenemos que entender de que hablábamos, ¿no?, de que cada ser humano es único y diferente, y por lo tanto también cada quien lo vive, ¿no?, el duelo desde su perspectiva, ¿no? Y hay una serie de elementos para todo ello, pues, ¿no? Pero de hecho, cuando vemos que es un duelo que ya dura mucho tiempo, en el cual tú no sales del dolor, porque cuando uno habla de un duelo, cuando tú lo has superado, ya no te viene del llanto, ¿no? Sino lo hablas con naturalidad, como dice, con resignación, ¿no? Y porque entendiste de pronto, ¿no?, que sencillamente se adelantó, ¿no? Pero está ahí, vive contigo y lo tienes presente, ¿no? Pero hay personas que no, que sufren mucho y se aíslan y eso afecta, pues afecta definitivamente a su vivir, ¿no? Al logro de sus objetivos y todo, ¿no?, en la vida. Entonces, es bueno buscar una ayuda profesional en esos casos, ¿no? Pero aquí vamos a dar una serie de actividades que pueden ayudar, pero si pese a ello vemos que digamos, todavía continúan con ese dolor, con ese sufrimiento, ¿no? Entonces, hay que buscar esa ayuda, ¿ya? Y como les digo, ¿no?, entender que es un proceso, no es que de la noche a la mañana yo voy a superar, no es fácil, definitivamente, ¿no? Todos aquellos que hemos vivido, que creo que es el 91.9% de esta sala, lo podemos entender, ¿no? Bien, seguimos. Para poder hacer el tema que viene, voy a tener que agrandar mi pantalla y esperar a nuestros maestros para que puedan ingresar a la sala. ¿Sí? Bien. A ver, aquí, ok. Lo que viene, a ver, esta es una dinámica de ciertos saberes previos referente a lo que es el duelo, ¿no? Lo que quisiera es la participación, por ejemplo, a cada pregunta, con decir si es verdadero o es falso, ¿no? Estas frases o enunciados, ¿no? A ver, vamos. La primera frase dice, el duelo es un proceso de adaptación a una nueva situación, ¿Qué decimos frente a eso? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Ok. Verdadero, sí. Así es, definitivamente, ¿no? Es adaptarnos, pues adaptarnos a vivir de pronto, ¿no? Sin la presencia de esa persona, ¿no? Sin todo ese mundo, ¿no?, que conllevaba a tenerlo siempre ahí, ¿no? Bien, vamos con la segunda frase. El duelo es la demostración de dolor, de aflicción o pena que aparece únicamente por la pérdida de una persona querida. A ver, ¿qué Verdadero. decimos? ¿Es verdadero? Verdadero. A ver, Verdadero. a ver, que aparece únicamente. Falso, falso. Aparece únicamente por la pérdida de una persona querida. Sí, Claro, falso. Ok, ¿no? Porque hay muchas formas de duelo, ojo, porque el duelo no solamente es hacia la pérdida de una persona, también puede ser hacia la pérdida de una mascota. Hace poco estábamos nosotros en un Zoom con la especialista de convivencia a nivel de la DREL, ¿no? Y la vimos pues bastante decaída, ¿no? Algo de hecho pasaba en ella. Y ya no pudo más, como a la una, porque fue largo este proceso de capacitación, y nos dice, tengo para hoy a las 2 de la tarde el entierro de mi mascota, la mascota que ha estado con ellos durante 9 años, ¿no? Y realmente ellos lo consideraban pues, ¿no?, como un miembro más de su familia, ¿no? Y había acompañado, ¿no?, a todo el crecimiento de su hijo desde que él era pequeñito, ¿no? Y le dolía también ver a su hijo, ¿no?, viviendo este dolor de la pérdida de su mascotita, ¿no? Entonces podemos dar cuenta de que hasta una separación es un duelo, ¿no? Un divorcio, un alejamiento de alguien, ¿no? Entonces, no solamente, ¿no?, nosotros pasamos por esa manifestación de sentir ese dolor, esa aflicción o esa pena, ¿no?,
por la pérdida de un ser, ¿no? Ok, vayamos por el tercer enunciado. El duelo no resuelto o prolongado requiere de un apoyo especializado de un profesional de la salud. Verdadero. 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 Así es. Verdadero. Verdadero, ¿no? Lo que acabamos de manifestar, ¿no? Así es, hay que buscar ayuda. Y hoy, pues, hay bastante ayuda social, a través de las redes, ¿no? Hay bastantes organizaciones que también están brindando. Y en Augel 04 también, ¿no? Si bien es cierto, somos pocos, pero ahí estamos para poder brindar el apoyo, ¿no? Somos un equipo de 10 psicólogos y llanos a poder apoyarlos. Las personas dolientes recorren un proceso compuesto por 3 etapas de duelo. A ver, ¿las etapas de duelo son 3? ¿Qué dicen? ¿O son más? No. Falso. Falso. No, de ahí vamos a mandar A ver, No pueden otras etapas. Ojalá No que hay ojalá los que no, por favor, los que no están participando, apaguen su audio. Como tengo la pantalla completa, no puedo ver quién está ahí haciéndonos. hay que compartirlo, Giro. Te aviso cuando te... A ver, sigamos. La etapa de aceptación significa aprender a vivir con la pérdida y con la nueva realidad de esta manera de continuar con su propia vida. Verdadero. 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 Así es, mi estimada maestra. Verdadero. Bien, entonces con esta dinámica vamos a poder continuar, ¿no? Pero aquí voy a tener que minimizar porque el tema es que están ingresando. Y cuando yo doy mi pantalla al máximo, ya no puedo ver, ¿ven? ¿Quién ingresa? Ahí están ingresando. Y eso pasa. Antes ustedes recuerdan que entrábamos de 2 a la sala, ¿no? Pero ahora somos tan pocos este año que solo tenemos que entrar de 1, pues. A ver, bienvenidos a los maestros directivos que están ingresando. Registren su asistencia, por favor. ¿No? Bien, gracias. Bien, entonces, entender el duelo, pues, como una demostración de sentimientos, de dolor, de aflicción, de pena, de pérdida de un ser querido, ¿no? Y esto constituye, ¿no? Tener que pasar por todo un proceso de adaptarnos a esa nueva situación, ¿no? Y la intensidad de ese duelo definitivamente va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender de pronto del tipo de muerte, ¿no? Imagínense, tal vez lo que nos causa más dolor en estos tiempos es no poder despedirnos de nuestro ser querido, ¿no? Ese es el dolor más grande, de saber que de pronto, ¿no? Estuvo solo, sufriendo, ¿no? Por la misma situación, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Tener en cuenta el tipo de muerte, tener en cuenta la edad de la persona, ¿no? Tener en cuenta, de pronto, el tipo de relación que hemos tenido con esa persona fallecida, ¿no? Imagínense el duelo de pronto de perder a tu madre, a tu padre, perder a tus hijos, ¿no? Es un dolor indescriptible, ¿no es cierto? A tus seres ahí tan allegados, tan cercanos a ti, ¿no? Entonces, de todo ello depende, ¿sí? A ver, vamos. ¿Cuáles son esas características del proceso de duelo? A ver, vamos a seguir dando a aceptar. Un favor, ¿alguien me puede ayudar con el link de la asistencia? O sea, copiar y pegar, copiar y pegar. A ver. Alguien que está en computadora, porque si estamos de pronto en celular no es tan sencillo. ¿Alguien se anima a apoyarme? Carmencita, ¿podrías hacerlo o estás desde tu celular? Estoy en el celular, maestra Linda, disculpe, por favor. Ya, no se preocupe. Ya, yo lo hago. Muchas gracias, maestro Oscar, muchas gracias. Sí, ahí, porque después al final termino la sesión y en la foto aparecemos
60, 70 y en mi asistencia aparecen 20 o 30. Eso ocurre. Ok, bien. Entonces, ¿cuáles son esas características, no? Hemos dicho que el duelo entre una y otra persona varía, pues, ¿no? Porque somos seres únicos y diferentes. Entonces, eso va a depender mucho de las formas, ¿no? Distintas de que pueda manifestar cada persona su duelo, ¿no? Pero hay algunos aspectos comunes que eso es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Generalmente la duración o ciclo del duelo por la muerte de una persona muy apreciada, ¿no? Puede durar entre 1 a 3 años, ¿eh? O sea, no es que de aquí la otra semana y el otro mes no. O sea, es un proceso, ¿no? De 1 a 3 años. En casos excepcionales, con más de 4. Y hay quienes a veces toda una vida, ¿no? Entonces, denominado duelo no resuelto ya. Ahí ya aquellas personas con más de 4 años y siguen viviendo en ese dolor, en ese ensimismamiento, en ese ensimismamiento, ¿no? Entonces ya ahí podemos estar hablando de un duelo no resuelto, un duelo crónico, ¿no? Que necesite, pues, de la ayuda de un profesional, ¿no? Y todo ello conlleve, pues, de pronto a una disminución o incremento de la sensibilidad, porque vivimos tan inmersos, ¿no? En esa pérdida, ¿no? Que de pronto no, nos aislamos o dejamos de percibir y nos pueden observar como de pronto que algo, ¿no? Algo ha ocurrido en nosotros, ¿no? O sea, puede haber tanto como una disminución o un incremento de esas sensibilidades, ser muy sensibles o de pronto decir, bueno, lo veo y parece que no existiera, ¿no? El anhelo y la búsqueda de esa figura de pérdida, así es, ¿no? Buscamos de pronto que proyectar en otra persona, ¿no? Así es, ¿no? Es parte de ese proceso, pero teniendo en cuenta esos tiempos, ¿no? Y se vive definitivamente en una desorganización y en una desesperanza, ¿no? En una desesperanza interior de pronto sentir, ¿no? De que pude haber hecho, ¿por qué no estuve ahí? ¿O por qué no lo llevé? ¿O fue de pronto la culpa de alguien? Y nuestro mundo gira en torno a esos sentimientos, ¿no? A esos sentimientos de culpa, ¿no? Bien. Las etapas del duelo son, a ver, 5. 5 son las etapas de duelo. La ira, la negación, la negociación, la tristeza y la aceptación, ¿no? O sea, pasamos por cada uno de esos para poder resolver esto, ¿no? Y es por eso el tiempo, ¿no? Que puede ser de 1 a 3 años, ¿no? Entonces, estas fases nos van a permitir de pronto identificar algunas emociones ante lo sufrido, ante esa pérdida, ¿no? A ver, cuando voy a aceptar, bien. Entonces, entender de que de pronto no todas las personas pueden atravesar de pronto todas esas emociones, ¿no? Y todas esas etapas, eso también es interesante poderlo entender, ¿no? Y tampoco en ese orden de decir, no, yo primero tuve ira, tuve cólera y de pronto tuve tristeza y después acepté, ¿no? No, eso va a depender, ¿no? Eso nos dice, no hay algo establecido, no hay algo establecido para este proceso. De pronto yo puedo empezar sintiendo mucha tristeza, mucho dolor, ¿no? Así puedo empezar mi duelo. Y hay otros que no, de pronto, ¿por qué? ¿No? Con ira, con cólera, sintiendo culpa o culpabilizando, ¿no? De todo lo ocurrido. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, ¿no? Es importante de pronto reconocer que existen etapas y que podemos de pronto desarrollar algunas actividades, ¿no? Para poder acompañar, ¿no? A las personas que están pasando por ese proceso o sencillamente poder entendernos también a nosotros mismos, ¿no? Por esas pérdidas.
personas, ¿no? La etapa de negación, ¿no? ¿En qué consiste esta etapa? Esta etapa es cuando la persona afectada nos resistimos a poder creer, ¿no? Que el ser querido ha fallecido y actuamos como si no hubiera pasado, ¿no? No, o sea, uno dice, bueno, estará allá, estará en otro lugar. O sea, no acepto su pérdida, ¿no? O de pronto estoy viviendo pues como una pesadilla ante esto, ¿no? No lo puedo creer, ¿no? Siento de pronto que me va a llamar, ¿no? Siento que va a venir y lo espero, ¿no? Y definitivamente es una situación que lo que quiere es de pronto dar un tiempo, ¿no? Y poder respetar, pues, ese proceso individual de cada persona, ¿no? De poder negar lo ocurrido ante este dolor, ¿no? Y entender y ser empáticos, ¿no? La otra etapa de ira o rabia, ¿no? Cuando... Y eso puede ser, pues, ¿no? Hacia uno mismo, como le manifestaba, o de pronto culpabilizando a otras personas, ¿no? En este contexto actual, pues, definitivamente, ¿no? Tendemos de pronto a culpabilizar, ¿no? De pronto al personal de salud, o a las autoridades políticas, por todo lo que ocurre, porque no existió ni tampoco está existiendo todo el apoyo necesario en esos sectores, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Somos conscientes de ellos y tendemos, pues, a culpabilizar, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, cuando yo fui a dejar a mi hermano, yo lo interné en el hospital de Puente Piedra, Carlos Lanfranco, y cuando ingreso, me dice, no señora, usted no puede ingresar a la sala UCI, ¿no? Espere en la puerta. Esperé en la puerta y lo miraba nomás de lejos. Y ya cuando se fue, eso me dijo el médico jefe, y cuando el médico jefe se fue, la enfermera me hizo entrar a la sala UCI. Pase señora, me dijo, ayúdeme, déale las pastillas a su hermano. Y comencé a atenderlo a mi hermano. En ese momento a mí no me importaba nada, solo quería ayudar y que pudiera salir de esa crisis, ¿no? Y ya vine a casa, en fin. El tema era de que cuando ya me llaman a los 2 días que mi hermano había fallecido, recién comencé a hilar, ¿no? Y decía, pero yo noté miedo en la enfermera, miedo a que ella pudiera contagiarse, y por eso me dijo, ¿sabe qué? Pase y atiéndalo a su hermano. Y yo decía, y cuando yo me fui, ¿cómo fue, no? Entonces a veces uno siente, pero también es entendible. Yo me pongo a pensar y digo, sí, pues ese miedo realmente nos combinó a todos, porque todos somos humanos, ¿no? Entonces, los primeros meses estaba que mi cabeza daba vueltas en ello, ¿no? Daba vueltas en ello, pero ahí comencé a procesar y comencé a entender que era pánico lo que teníamos todos, ¿no? Bueno, entonces es esa situación que comenzamos de pronto a culpabilizar, ¿no? Y sentimos cólera, sentimos rabia, ¿no? Aunque otros no, aunque otras personas no pueden pasar por este proceso de pronto, ¿no? Por eso decimos, no es que todos van a pasar por cada una de estas etapas, ¿no? Y decimos, pues los médicos no lo atendieron, por eso se ha muerto, ¿no? Al segundo día, cuando yo llamo, me dijeron, lo han pasado a otra sala, y yo internamente decía, ay, ojalá esté mejorando mi hermanito, por eso que ya lo pasaron a otra sala, ¿no? Pero no te decían ni quién es, ya lo pasaron a otro piso, ahora usted puede llamar a este nombre, está en tal piso, perfecto. Ah, ok, qué bueno, ¿no? Entonces, surgen muchas interrogantes, ¿no? Y la culpa no lo hubiera llevado, lo hubiera tenido en casa, pero aquella época todavía no era como ahora que sí, tú puedes conseguir tu oxígeno, puedes implementar tu hospital en casa, ¿no?
los primeros meses no fue así, ¿no? Entonces, ahí te vas haciendo una serie de cosas y a veces entras en cólera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto no hice esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? ¿No? Así es. En el caso de nuestros niños y niñas también pueden aparecer comportamientos disruptivos, ¿no? O sea, tener problemas de conducta, ¿no? En casa, ¿no? Y es importante de pronto reconocer, ¿no? De qué manera, ¿no? Cómo ellos están de pronto llevando o de qué manera impactó, ¿no? La pérdida de ese ser querido. Y nos damos cuenta, como le digo, rápidamente por los cambios de conducta de ellos. Y eso es, digamos, una alerta y tratar de que al menos, ¿no? Hay niños que pueden culpabilizarse porque se habla, y eso a través inclusive de los medios de comunicación, que quienes llevan a veces esta enfermedad a casa son los niños, son los adolescentes, son los jóvenes, ¿no? Y ellos toman conciencia de esta información, ¿no? Entonces, por ahí también, ¿no? Hay un diálogo que hacer con ellos y poder de pronto observar, ¿no? De que no vayan a tener algunas conductas autodestructivas, ¿no? Y que pueden desencadenar en algunas autolesiones que pueden hacerse, ¿no? En casos que se han ido presentando, ¿no? Bien, esa es la etapa de la ira, de la cólera de pronto, ¿no? Y la etapa de la negociación, ¿no? Entonces aquí uno va de pronto ya entendiendo, vamos siendo más conscientes, ¿no? De lo que ha pasado y comenzamos de pronto a interpretar y a entender, ¿no? Y contigo mismo, de esas creencias que tú tenías, de pronto sí, pues, no lo atendieron, no debí de dejarlo, de pronto, ¿por qué pasó eso? ¿Quién lo contagió? Etcétera, ¿no? Vas comenzando a entender, pues, ¿no? Es una pandemia y hay muchos elementos ahí, ¿no? Que tener en cuenta, el factor inmune, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas de pronto a entender, es como que negocias contigo misma y te das un poco ese entendimiento, ¿no? De poder decir de que fue posible, ¿no? Fue posible esa situación, no porque tú lo quisiste, ¿no? Sino por la situación que vivimos, ¿no? Que todos estamos en un grado de vulnerabilidad frente a este virus, ¿no? Entonces, también entender que es común entre nuestros niños y niñas de hasta los 7 años, piensan que la persona fallecida y se puede volver, ¿no? Claro, el niño antes de los 7 años, pues todavía no tiene ese pensamiento lógico y de pronto cree, ¿no? De que sí, tal vez ha ido a otro lugar y va a retornar, ¿no? Entonces, el hacer o el generar, ¿no? algún cambio dentro del hogar, ¿no? Para poder manifestar, ¿no? De alguna manera que no está, ¿no? Si de pronto generamos un pequeño altar donde podemos poner un cuadro, donde podemos poner de pronto una velita, ¿no? Para poder orarle, ¿no? Y tenerle presente, ¿no? Entonces, son temas que podemos ir trabajando, ¿no? Para que podamos ir entendiendo, ¿no? De esta pérdida, ¿no? Igual con nuestros adolescentes también, ¿no? Puede pasar eso también, ¿no? El todavía, ¿no? Querer negar lo ocurrido, ¿no? Como decíamos, ¿no? Cada quien es tan diferente el uno del otro. Hay quienes sí vamos procesando y vamos negociando, pero hay quienes todavía aún les cuesta y necesitan un poco más de tiempo, ¿no? Y bueno, a ver, la etapa de la tristeza. A ver, en esta etapa definitivamente no es una emoción natural, pues estar tristes por la pérdida de un ser querido. Sin embargo,
cómo poder de pronto salir de este estado, de esta situación, ¿no? Es innegable, es innegable sentir dolor, es innegable llorar, porque es parte de poder procesar, ¿no? Y por lo tanto, permítete si tienes que llorar, permítete, ¿no? Poder sacar, ¿no? Sacar a través de tu llanto y poder expresar, ¿no? Y poder compartir también, ¿no? Porque las emociones se contagian definitivamente, ¿no? Digo esto porque cuando yo veo llorar a alguien, eso me transmite, ¿no? Eso me llega. Y es una emoción que yo no la voy a poder esconder ante tanto dolor. Entonces, si tengo que expresar por qué lloro, por qué me siento así, lo hago, ¿no? Eso es importante y de alguna manera enseño también al otro que podamos expresar ante esta situación, mientras vivimos ese proceso de duelo, porque negar a decir no llores, ¿no? Que ya vamos a ver esos mitos cuando dicen, no, si tú lloras mucho no lo dejas descansar. Es un mito, ¿no es cierto? No es así. O sea, en general podemos entender que además de la tristeza, mostramos conjuntamente con esa emoción definitivamente la pasividad, una energía baja, hay cierta indiferencia, poder de pronto observar lo que ocurre alrededor nuestro, ¿no? Por esa emoción que estamos sintiendo. Y a nuestros niños también puede seguir apareciendo, ¿no? Esas conductas disruptivas, quizás ellos no muestran la emoción como nosotros, ¿no? Pero podemos nosotros estar atentos también, ¿no? Y poder decirles, dialogar, ¿no? Con ellos de ese sentimiento que ellos pudieran expresar y si pudieran aflorar, que lo hagan, ¿no? Entonces, hay algunas actividades, ¿no? Para poder de pronto hacer más llevadero este proceso, ¿no? Actividades como de escritura, de dibujo, de música, ¿no? De expresiones artísticas, etcétera, ¿no? Maneras de cómo poder canalizar esta emoción, porque sentimos la emoción cuando estamos ahí constantemente, acordándonos, estamos girando en torno a esa pérdida, ¿no? Y cualquier actividad artística va a distraer tu momento y te va a ayudar un tanto, ¿no? En la etapa de aceptación, ya ahí con todas estas etapas de emociones que estamos viviendo, ¿no? Se llega a un punto donde ya definitivamente uno acepta esa pérdida, ¿no? En realidad, no de pronto así como que doy por aceptado que se fue, no, es algo que está aquí, que me duele, pero comprendo que ya no está, comprendo que ya no va a volver, comprendo que se fue, ¿no? Entonces hay ese reconocimiento ya permanente y como dice, aprendemos a vivir con el dolor, ¿no? Y eso es de pronto en ese proceso, ¿no? De aprender a vivir, es porque he ido generando actividades y he ido teniendo, ¿no? Ese soporte familiar, ¿no? En algunos casos hasta el soporte especializado, ¿no es cierto? Entonces, es importante también no de pronto acelerar, ¿no? Acelerar esos procesos y tener que ya, tengo que aceptar, tengo que entender, ¿no? No, dejémoslo fluir, dejemos que, como digo, cada quien lo va a vivir, ¿no? A su debido momento y lo importante es poder reconocer, ¿no? Que estamos pasando por todos esos procesos hasta lograr aceptar. ¿Bien? A ver, llegamos a este punto en cuanto podemos saber hacer una diferencia entre las etapas de la vida ante este duelo, ¿no? Cómo vivimos este proceso de duelo en las diferentes
etapas de la vida. Por ejemplo, en la adultez y la niñez. Entonces, es importante tener en cuenta, sí, pues que existen estas diferencias de duelo entre adultos, entre niños y niñas, ¿no? En este sentido, esto se ve influenciado, ¿no? Por la edad, como les decía, ¿no? Por la edad de la persona que falleció, de pronto cuando es joven, nos cuesta entender por qué se lo llevó tan joven, ¿no? Aún tenía mucho por vivir, aún tenía muchos sueños, aún tenía muchas penas, muchas metas, etcétera, ¿no? Y de la noche a la mañana, ¿no? Una persona sana, etcétera, ¿no? O sea, las circunstancias también, ¿no? Un poco como que tiene que ver mucho para poder entender, ¿no? Estos procesos por los cuales uno va a pasar, ¿no? Y para ello es importante, pues, lo que nos va a ayudar, ¿no? A resolver, ¿no? Todo este proceso van a ser nuestros recursos internos que cada ser humano tiene, que hemos dicho que están, a ver, es tan único, ¿no? De persona a persona, ¿no? Ahora, durante este proceso es posible de pronto, no es que es posible, sino que contamos, ¿no? Contamos siempre con el apoyo de personas cercanas, de amigos, ¿no? Por eso decíamos que nos hemos vuelto de pronto más solidarios en estos tiempos, más empáticos. Hemos desarrollado muchas habilidades sociales, ¿no? En estos tiempos de pandemia, ¿no? Para poder expresar, ¿no? También el dolor que viven, ¿no? Nuestros allegados, nuestros vecinos, nuestros familiares, etcétera, ¿no? Entonces, es importante el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, ¿no? Y parte del acompañamiento, pues, ¿no? Cuán oportuno puedo ser, ¿no? Para poder, llegar y poder decirle a alguien, ¿no? Te acompaño en tu dolor, ¿no? Sé lo que estás sintiendo, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Si tienes que llorar, hazlo, ¿no? Etcétera. Bien. Vamos a presentarles ahora algunas manifestaciones de los niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestros niños pequeños ellos creen pues que definitivamente de que los seres queridos para ellos pues van a vivir por siempre, ¿no? Mamá, papá, su figura de referencia, creen que siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, ellos creen que de pronto la muerte no puede, ¿no? No puede ser de pronto un hecho en la cual ellos puedan tener de pronto la conciencia de la pérdida de alguien, ¿no? Por la edad misma. Como les decía, ellos creen que sus padres van a estar siempre ahí, ¿no? Ellos tienen un pensamiento mágico de pronto, ¿no? De pensar de que quizás, porque pueden decirle, ¿no? Ya no está papá, papá está en el cielo, ¿no? Y ellos creen que sí, pues del cielo va a regresar, ¿no? Entonces hay cosas que todavía ellos por la edad no comprenden, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener este conocimiento de pronto para poder acompañar y a través de qué podemos nosotros ayudar a un niño en un proceso de duelo, ¿no? A partir de los 6 años, ¿no? Es posible conversar con el niño o con la niña para una mejor comprensión de lo sucedido, ¿no? Es importante saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, responder a sus interrogantes, porque sí, ellos van a comenzar, ¿no? A hacer preguntas en torno a lo que observan, a lo que están viviendo en el momento, ¿no? Y siempre hay que estar predispuestos, ¿no? Y abiertos para dialogar con ellos, ¿no? De acuerdo a cómo te van haciendo las preguntas, a cómo te van solicitando, ¿no?
Y ya a partir de los 7 años, ¿no? La niña entiende ya el concepto de irreversibilidad de la muerte. O sea, se debe procurar que estar atentos a eso, ¿no? Y no solo, ¿no? El que ellos puedan de pronto manifestar sus emociones, sino también bien ver cómo ellos esas emociones también lo expresan a través de sus actividades, ¿no? A través de sus juegos, a través de sus sueños, a través de sus dibujos, ¿no? Ellos van expresando todas sus vivencias, ¿no? Entonces, estar atentos ahí para poder dialogar con ellos, ¿no? Es habitual que pregunten aspectos que les preocupan, ¿no? Como de pronto, ¿dónde está la persona fallecida, no? Son preguntas de los niños, ¿y dónde se va, no? ¿Y dónde está? ¿No? ¿Qué significa de pronto que su cuerpo no está acá? Pero ¿y dónde está, no? Entonces hay que de pronto clarificar esos aspectos con ellos, ¿no? Y es importante también involucrarlos en algunos rituales que hacemos, ¿no? Y esos rituales también depende mucho de cada cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestra serranía, pues tienen sus rituales de la lava de ropa, etcétera, ¿no? Que los niños ya desde pequeños van de pronto entendiendo, ¿no? Que esa persona, sí, pues, partió y seguimos haciendo estos rituales para la despedida, ¿no? Eh, lo que comentábamos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de la pérdida de una mascota también, ¿no? Puede ser un momento muy difícil para un niño o incluso para los adultos, ¿no? Como el que se los manifestaba, ¿no? Bien, ¿cómo ocurre el duelo en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes ya comprenden en su totalidad los conceptos de irreversibilidad y universalidad de la muerte, ¿no? Ya ellos pueden manifestar esas actitudes de negación, de aislamiento, de ira, de pérdida, de confianza, de culpa, de vergüenza, etcétera, ¿no? Ya ellos expresan, ¿no? Y lo pueden expresar también dependiendo de cada uno, pero de hecho, ¿no? Se puede observar, porque como decíamos, ya ellos comprenden lo que, ¿no? La muerte, algo irreversible, se fue y no volverá, ¿no? Y por ahí vienen todas estas emociones y todos esos sentimientos, ¿no? Entonces pueden reaccionar también de manera contradictoria, con conductas impulsivas, ¿no? Y es una etapa, pues, realmente difícil, ¿no? La etapa de adolescencia, todos sabemos, como maestros, como formadores que somos, ¿no? Adolecer, ¿no? Una etapa de grandes cambios, ¿no? Y por lo tanto requiere definitivamente de acompañamiento muy cercano, ¿no? El hecho de que de pronto algunos no verbalicen el dolor no significa de que no lo sientan, ¿no? Decíamos, ¿no? Algunos son muy expresivos, otros no. Entonces, pero es importante, ¿no? Estar ahí en ese acompañamiento y ser empáticos, ¿no? Sin juzgar, sin reprochar y validando sus opiniones y sus pensamientos. ¿Eh? En nuestras personas con discapacidad intelectual también, ¿no? Pueden aparecer síntomas físicos relacionados con ansiedad, ¿no? Con otras emociones, ¿no? Que de pronto, sí, pues no puede ser tan sencillo de pronto en ellos poder verbalizar o expresar todo lo que están sintiendo, ¿no? Entonces ahí es bueno de pronto ayudarles a expresar y nombrar sus emociones, ¿no? Como válidas, ¿no? A lo que ellos están sintiendo, ¿sí? Evitar engañarles o ocultarles, ¿no? Siempre hablarles con la verdad, ¿sí? Ayudarles a tomar decisiones sobre de pronto cómo vivir, ¿no? Este proceso, fomentando, ¿no? Su independencia y su autonomía, ¿no? Y propiciar también para que ellos puedan ser parte de los rituales que podamos hacer en este proceso de despedir a nuestro ser querido, ¿no? Bien. Hay algunos signos de alarma
que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque hablábamos de todo un proceso normal, pero de pronto ya hay algunos signos que nos tienen que de pronto hacer tener una mirada atenta, ¿no? Entonces, a ver, o sea, hay manifestaciones normales, definitivamente, ¿no? Sin embargo, hay que estar alerta a algunas de pronto que son un poco intensas y de larga duración, ¿no? Por ejemplo, como cuáles, los insomnios prolongados, las pesadillas, ¿no? Que antes no tenía, las negativas a comer, la pérdida significativa de peso, el aislamiento social, ¿no? Extremo, ¿no? No desea juntarse, ¿no? Con nadie, o sea, hay un ensimismamiento, ¿no? Y de pronto como que nadie lo entiende, nadie se entiende por lo que le está pasando. Es lo que él piensa, ¿no? O lo que ella piensa, ¿no? Entonces hay problemas de concentración, ¿no? Que se prolongan, ¿no? Y también, ¿no? Ya pueden entrar, ¿no? En la ingesta de sustancias, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, ¿no? Incluso las drogas también, ¿no? Los dolores de cabeza, barriga, dolores musculares, ¿no? O sea, ya están somatizando, ¿no? La incapacidad para integrarse a una vida académica, ¿no? Sienten como que tienen que tener vacaciones, no pueden por todo esto que sienten, ¿no? No pueden continuar con su vida académica, ¿no? Y hay mal humor y agresividad constante. Puede manifestarse, ¿no? Tanto la agresividad de pronto o como ese aislamiento social y la pasividad, ¿no? Así es. Bien. Aquí hay algunos mitos, ¿no? Con relación al duelo, ¿no? Y definitivamente eso tiene que ver mucho, como expresábamos hace un momento, con las culturas de las personas, ¿no? Que, sin embargo, algunos, pues, lejos de poder ayudar a procesar este duelo, pues pueden entorpecer, ¿no? Como por ejemplo eso de decir, si lloras mucho, no lo dejas descansar, ¿no? Bien, a ver. Hay un mito que dice, basta con expresar las emociones para resolver el duelo. No es así, ¿no es cierto? O sea, el trabajo de poder procesar este duelo, ¿no? Implica otras tareas que tenemos que hacer, ¿no? Para poder reconocer y aceptar esa pérdida, ¿no? Porque yo no resuelvo mi duelo solamente expresando lo que siento, sino tengo que de pronto construir a través de diferentes actividades, ¿no? Para poder comenzar a entender, ¿no? Por ejemplo, actividades que realizabas con el fallecido y que ahora lo puedes seguir realizando, pero con otro familiar, ¿no? Como algo que de pronto no se va con él, sino va a quedar aquí con nosotros y nos va a ayudar para recordarlo, ¿no? Recordarlo con alegría, recordarlo con satisfacción, ¿no? La persona que ha sufrido la pérdida debe retomar inmediatamente sus actividades, sin dejar tiempo para asumir el dolor, ¿no? Porque entre más ocupada esté, mejor. No es así, no es así, ¿no? Acabamos de ver que requerimos de un proceso, ¿no? Y ese proceso, pues, va a depender de cada uno, ¿no? Y entonces es conveniente la persona, ¿no? Que en lo posible disponga de tiempo para poder reflexionar y sobrellevar este duelo, este dolor, ¿no? Que implica, ¿no? Una pérdida de un ser querido, ¿sí? Entonces, no es pues que inmediatamente, ¿no? Falleció y no, necesito un tiempo para mí, para poder entender. Los grupos de apoyo o de autoayuda son para personas débiles. Totalmente falso, ¿no?
eso más bien ayuda, el poder expresar tu dolor, ¿no? Y si se hace a través de un grupo de autoayuda, pues es magnífico, ¿no? Porque ahí nos podemos dar cuenta de que esto que yo siento, otros también lo viven. Y esa experiencia me ayuda a procesar lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, no es cierto de que definitivamente solo los débiles necesitan ayuda, no. Bien, sigamos. La meta del duelo es cerrar un ciclo y seguir adelante. A ver, hemos dicho que de pronto hay personas que no necesitan vivir cada etapa, ¿no? El duelo tiene una finalidad, ¿no? La finalidad de pronto de poder continuar, ¿no? Con la conexión con esa persona, porque hemos dicho que vamos a aprender a vivir con el dolor, ¿no? Aprendemos a vivir con el dolor, pero recordando a ese ser amado, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Con alegría, en los momentos bonitos que hemos compartido, en toda la enseñanza que nos ha dejado, o en su paso por esta vida, todo lo que dejó, ¿no? Todo lo bueno que dejó, y de ahí me cojo, ¿no? Para poder seguir, ¿no? Seguir entendiendo, ¿no? Y poder compartir. Por eso les decía, ¿no? No vamos a olvidar, ¿no? Siempre van a haber espacios, ¿no? Que puede ser de pronto un compartir, estar en la mesa, y sí, mira, esto le encantaba, ¿no? Le gustaba, ¿no? Y en honor a ellos lo hacemos, ¿sí? Bien. Los niños no experimentan duelo. Mito, pues como que no, ya lo hemos visto, ¿no? A pesar de su temprana edad, los niños se dan cuenta de lo que sucede en su entorno y realizan preguntas, ¿no? Y es ahí donde tenemos que estar atentos para poder acompañarlos, ¿no? Es mejor no hablar de la pérdida para no tener sentimientos de tristeza. A ver, no es así. La meta del duelo es encontrar una manera saludable de aceptar esa pérdida y reintegrarla a una nueva vida, y no pretender que las personas pues hemos perdido a alguien que nunca existió. No, esa persona tuvo un espacio y un lugar dentro de nosotros. Y no, pues no. El hecho de que ya no esté no borra de nosotros, no borra de nuestra memoria, no borra de nuestro corazón eso que nosotros sentimos, ¿no? Bien, algunas consideraciones, ¿no? Que podemos tener para trabajar en este proceso de duelo, ¿no? Entonces, entender que cuando brindamos soporte a otras personas, es importante priorizar el bienestar personal y dirigir la mirada hacia el interior. Es por ello que recomendamos algunas de estas consideraciones, ¿no? En primer lugar, hacer el proceso de duelo y vívelo, no lo reprimas. Era lo que decíamos, bueno, si tengo que llorar, lloro, ¿no? Si tengo que hablar de esto, lo otro, lo hablo, ¿no? Porque estoy viviendo, pues, estoy en esa etapa de pronto de ira, en esa etapa de tristeza, y lo expreso, ¿no? Procura ser paciente contigo, sí. Procura tenerte compasión a ti mismo, ¿no? No vivas apurado y decir, pero ¿por qué soy así? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? Entiéndete, ¿no? Aproxímate a tu familia y a tus seres queridos para que el proceso de duelo sea compartido, ¿no? Es un momento de reforzar los vínculos afectivos. Así es, ¿no? Como dice, juntos, ¿no? Para procesar este dolor. El luto interior toma tiempo y son normales los altibajos en nuestro estado de ánimo. Eso también, ¿no? No descuidemos aspectos esenciales que pueden afectar tu bienestar, como tu alimentación y el descanso. Así es, ¿no?
No descuidemos eso, o sea, el de pronto sentir y compasión por ti implica, ¿no? Que te des tu tiempo para poderte entender, pero también tener en cuenta tu salud, tu bienestar, ¿no? Y tu descanso. Sé que esos primeros días de duelo son duros y difíciles, les comento porque sí, me pasó, a veces no podía dormir, era pensar, ¿no? Era pensar y dar vueltas, pero el acompañamiento de tus seres de pronto te ayuda, ¿no? Sé que en estos momentos es un poco más difícil también por el hecho de que, bueno, a veces cuando tú te contagiaste, ¿no? ¿Qué me pasó? Me tuve que aislar. Y vivir el duelo solo es duro, pues, ¿no? Pero había algo tan mágico, ¿no? Como por ejemplo, a través del Zoom, a través de las llamadas, tuve un acompañamiento permanente, ¿no? De mis seres queridos y de mis amistades. Y eso ayudó enormemente. Ayudó enormemente porque estaba contagiada y tenía que estar aislada, viviendo mi cuarentena y con mi duelo, como muchos de ustedes también lo han vivido, ¿no? Entonces los tiempos son difíciles, definitivamente, pero hay estrategias para poder acompañarnos, ¿no? Y era el momento de las comidas, nos prendíamos, mis hijos, mi esposo estaban comiendo, pero yo también prendía mi Zoom y ahí compartíamos, ¿no? Compartíamos con ellos, ¿no? Algo que podemos hacer, ¿no? Puede aliviar realizar alguna acción simbólica o ritual de despedida para que tu ser querido, ¿no? ya sea de una manera individual o con las personas de tu confianza. Claro, podemos realizar una serie de acciones, ¿no? Rituales, como decíamos, dependiendo de nuestras culturas, podemos hacerlo, ¿no? Pero más adelante vamos a darle también algunas para poder ponerlas en práctica, ¿no? Si crees que necesitas ayuda especializada, no lo dudes, acude a algún profesional, ¿no? Así es, ¿no? No nos neguemos a esa posibilidad, no pensemos de que no, solo los débiles o de pronto no estoy loca, no. Es normal que sintamos todas esas emociones encontradas y si no podemos salir de ellos, si nuestra cabeza está dando vueltas y vueltas en torno al problema, ¿no? Pese al tiempo, busquemos la ayuda. Pero hemos podido ver que hay un tiempo, y es un tiempo un tanto prolongado. No es rápido, no es fácil. Bien. Siguen algunas consideraciones para ver cómo llegamos a los demás en todo ese proceso de duelo que viven, ¿no? Hay que promover la expresión de emociones y la comunicación empática, así es, ¿no? En este sentido, el uso de frases como no lloras, no estés triste, no ayudan, ¿no? Porque que tú vivas esta situación, pues hace que tú muestres esas emociones de dolor, de tristeza, de ira, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, decirle eso, ¿no? Sencillamente te entiendo y te comprendo, ¿no? Y tenderle una mano, tenderle a tu hombro, ¿bien? Emplear el tono de voz apropiado, procurar siempre brindar el apoyo emocional para que la persona se sienta valorada, sostenida, acompañada, ¿no? Y también hay que estar atento a posibles impactos, ¿no? Que puedan generar, ¿no? Este duelo también a nivel físico, ¿no? Cuando ya muestran todo un cuadro, todo un síndrome de pronto de palpitaciones en el pecho, de mareo, de náusea, ¿no? Un tanto como somatizando ya, ¿no? Hay que estar atento y ya necesitamos el apoyo de un médico en esos casos, ¿no? Hay que mantenernos en contacto con esas personas afectadas a lo largo del tiempo, ¿no? Y no solamente nos limitemos a esas primeras semanas, ¿no? Porque hemos podido ver, ¿no? El duelo es largo, este proceso de duelo es largo, mucho más por las circunstancias que se han dado, ¿no? Porque al menos en circunstancias normales tú haces el velorio, ¿no? El velar los 3 días, la despedida a veces con banda, etcétera, como les decía, depende de las culturas, ¿no? Hace mucho más llevadera tu duelo, ¿no?
esos rituales también de poder despedirnos, ¿no? Entre el uno, que entre el otro, que venga el padre, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda a lo que en estos tiempos no se ha tenido y no se tiene, ¿no? Ok, entonces entender lo que la persona afligida necesita no es quien le alegre la vida y le ayude a escapar del dolor, sino alguien que no se incomode con su tristeza ni con sus lágrimas y esté sencillamente dispuesto para acompañarlos, sin muchas palabras, solamente acompañar en su dolor. Bien, vamos a ver en esta parte ya algunos rituales, a ver qué se pueden hacer para la despedida, ¿no? Para que esa despedida, a ver, siguen llegando nuestros participantes. Bienvenidos. Recordarles que en el chat está el link de la asistencia. Muchas gracias a la maestra Genoveva por el link. Bien. Entonces, en estos rituales nosotros podemos hacer una serie de actividades. Por ejemplo, ¿no? Una galería de fotos, ¿no? Un libro, una caja de recuerdos, un mini altar, elaborar una carta de despedida o de dibujo, ¿no? Un encuentro con las familias y amigos, ¿no? Y poder recordar, plantar un árbol o plantar una flor en nombre de ese ser querido, ¿no? Una carta a una emoción o un pensamiento que nos conlleva cuando pensamos en esa persona, ¿no? El poder trabajar con poemas o canciones, ¿sí? Y en sí, ¿no? Podemos escribir, hacer literatura también, ¿no? O sea, actividades que nos conllevan a poder hacer más llevadera este proceso de duelo. Nelly Barbarán, ¿puede apagar su audio, por favor? Gracias. A ver, Nelly, maestra Nelly, gracias, maestra Nelly. Bien. Sí, a veces la tecnología nos gana, ¿no? A ver, galería o álbum de fotos. A ver, esto ¿qué nos va a permitir, no? De pronto construir algunas situaciones o vivencias que hemos compartido, ¿no? Con la persona fallecida, ¿no? Y recordar a través de esas fotos, esos momentos que hemos compartido, de pronto una mesa familiar, un paseo, una fiesta, un cumpleaños, un aniversario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacer esa galería de fotos donde lo tenemos presente ahí en momentos de felicidad, ¿no? Que hemos podido compartir con ellos, ¿no? Entonces, eso podemos hacer, ¿sí? Poder elaborar un álbum virtual, que es he estado observando, sí, a través del Facebook también, ¿no? Que hacen esa galería virtual y poder mostrarlo, ¿no? Y sí, uno siente un gran placer, ¿no? El poder ver, ¿no? El poder, cómo hemos gozado momentos tan bonitos y que quedarán, pues, imperecederos en las memorias y en los corazones de todos sus seres queridos, ¿no? Lo otro, una caja de recuerdos, ¿no? Encontrar un lugar físico donde guardar los recuerdos, ¿no? Esos recuerdos que más valores o identifiques, ¿no? Con su ser querido o con unas vivencias que hayas compartido, ¿no? Confeccionar esa cajita que hace que tenga más significado de pronto, sí, pues para el niño, para la niña, pero también para nosotros los adultos, ¿no? Pueden ahí haber, contener fotos, dibujos, algunos objetos, algún regalo que te hizo, ¿no? Algo que te haga recordarlo, ¿no? Y tenerlo ahí, ¿no? En esta cajita de recuerdos, ¿no? Y cuando uno quiera de pronto hablar, pero hablar ya, a ver, con esa resolución, ¿no? De saber que se fue, pero está ahí y recordarlo, ¿no? De esta forma. Un mini altar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un mini altar? Es ubicar un espacio, ¿no? Físico, muy íntimo dentro del hogar, ¿no?
y ahí podemos poner de pronto una fotografía, un recuerdo, algo, ¿no? Que nos haga realmente recordar o rememorar, ¿no? A la persona fallecida, ¿no? Y que puedan acompañarse de otros elementos también, ¿no? Como velas, flores, inciensos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso no nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar de pronto ese espacio para poder entrar ahí a meditar un poco, a poder reflexionar, a poder dialogar con esa persona querida también, ¿no? Podemos hacer ello, ¿sí? Los encuentros con familias y amigos también, ¿no? Se trata de generar estos espacios de manera virtual, ¿no? Con personas muy cercanas, en donde la idea es poder de pronto realizar, ¿no? Una ceremonia simbólica, ¿no? A modo de poder, de poder recordar a este ser querido con todas aquellas personas que fueron significativas en la vida de él, ¿no? De él o de ella. Ajá. Y de esa manera, pues, se hace más llevadero este proceso de duelo, ¿no? Lo vamos trabajando de esta manera. Bien. Otras actividades, dentro de ellos mencionábamos la carta a una emoción o pensamiento, ¿no? De pronto, a algún momento de su vida, ¿no? Un acontecimiento y que de pronto quieras recordarlo, ¿no? Y se trata de poder escribir, ¿no? Escribir lo que sucedió, lo que aconteció, lo que tú sentiste y llegar hasta de pronto agradecer por ese momento vivido, ¿no? Dirigida esa carta, ¿no? A esa persona, pero con toda esa emoción de ese momento vivido, compartido, ¿no? Hay diversas literaturas y cuentos que también definitivamente ayudan a este proceso, ¿no? Como por ejemplo el poema, hay canciones, ¿no? Hay bastantes, se puede decir, actividades que podamos realizar, ¿no? Y material existe. Decíamos aquí, el internet realmente es una maravilla, ¿no? Cuando uno sabe utilizarlo, hay de todo, ¿no? Entonces, por ahí podemos encontrar mucha literatura y mucho cuento para nuestros pequeños, ¿no? Porque a través de los cuentos, podemos ir de pronto también haciéndole entender, ¿no? Lo que es la muerte, ¿no? Para el niño pequeño que a veces no le acuerda, como decíamos, ¿no? Ellos creen que es reversible, ¿no? No, murió, pero ya mañana puede venir o pasado de pronto, ¿no? Entonces, a través de historias, a través de cuentos, podemos ir nosotros entrando en el diálogo con ellos, ¿no? El trabajar poemas, el trabajar canciones, ¿no? A veces con el lenguaje normal no podemos de pronto expresar, pero si nos podemos en esa situación de pronto de crear, de inspirarnos, ¿no? A partir de todo lo que significó para nosotros y todo lo que dejó, ¿no? Yo creo que nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar de una manera para poder de pronto sobrellevar y poder transmitir todas estas emociones que tú sientes, ¿no? Y la escritura es una forma maravillosa de hacerlo, ¿no? Bien. Bien, ya estamos llegando a la parte final con alegría. Son las 6, había prometido que a las 6 terminaríamos y vamos a terminar con ello, ¿no? La idea es, a partir de todo lo compartido, ¿no? Es llegar al momento en que tú puedas darte ese permiso para que tú puedas sentirte, ¿no? Sentirte de pronto en plenitud, ¿no? En la vivencia de tu duelo, ¿no? Y sentir qué es lo que tu cuerpo de pronto necesita, ¿no? Para poder procesar o sentirte feliz, porque la felicidad, ayer lo conversábamos, es algo que está en nosotros mismos, ¿no? Y en nosotros mismos, desde tu mirada,
desde cómo tú lo veas, ¿no? Porque hasta decíamos, la mirada de mi mascota me trae felicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es mi mirada, es la forma de cómo yo veo, ¿no? Entonces, es importante que te des ese permiso de mirarte y de sentir y de procesar, ¿no? ¿Qué necesitas de pronto, ¿no? Entonces, el tema es de pronto, ¿no? ¿Qué hago para poder satisfacer a esto que estoy sintiendo, ¿no? Esperemos que con todo aquello que hayamos podido compartir, puedas canalizar, ¿no? Canalizar y darte. Es una música muy bonita que realmente nos ayuda un poco más a poder entender de que la muerte es una continuidad, ¿no? Y lo que queremos con esto es de pronto que ustedes, ¿no? Se den este espacio, ¿no? A partir de todo esto, de darse ese permiso, de poder entenderse, de poder expresar sus emociones, de poder, a ver, ¿qué hago si de pronto siento la necesidad de querer abrazar a alguien, poder hacerlo? Si de pronto siento la necesidad de hablar, háblalo, exprésalo, o simplemente de pronto quiero es agradecerte, ¿no? Por todo lo que, por todo de pronto la resiliencia que mostraste ante toda esta adversidad, por ejemplo, ¿no? Démonos ese permiso. ¿Sí? Yo les voy a enviar el link tanto de esta canción como del poema de Facundo Cabral a sus correos, ¿sí? Bien, estimados maestros, voy a dejar maestros directivos, maestros, nuestros responsables de convivencia, nuestros coordinadores de TOE, sé que también hay auxiliares en la sala, ¿no? Y les voy a enviar este material, unas cartillas, ¿no? Y los links de esto que les estoy ofreciendo, ¿sí? Bien, solamente quiero terminar con una pregunta, ¿no? Y decirles de pronto, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en este espacio? A ver, ¿qué hemos logrado aprender ahora? Bueno, hemos logrado aprender la resignación, aceptar el dolor y llevar adelante nuestra vida normal con ese sentimiento que podemos superar cada día más. Así es. Gracias, mis Inés. Gracias. ¿Alguien quiere compartir algo de pronto para poder ir cerrando ya? ¿Aló? Bien. Yo creo que ha sido algo de reforzar, ¿no? Porque es un tema que se viene trabajando desde un tiempo atrás, ¿no? Bien, invitarles a que abren la cámara para tomarnos la foto del saludo final. ¿Aló? A ver, vamos, abrimos nuestras cámaras. Eso, muchas gracias, Inés, muchas gracias. Muchas gracias, Milagros, Ana. Vamos, abrimos nuestras cámaras para nuestra foto. Bien, Carmencita haciendo yoga por ahí. Bien, bien, la directora Úrsula nos ha dejado su hermoso paisaje. Ok, a ver, hay una, toma, a ver. Una más, a ver. Ok, un momentito, un moment, please. Eso, vamos, Anita. ¿Qué pasó con la cámara? No sale la cámara. Esta cámara a veces nos hace, pues, nos boicotea el momento. Sí. No, antes estaba funcionando la cámara, ahora no. Sí, a veces ocurre eso, pero tranquilos, eso, un ratito. Ahora sí, tengo la toma más amplia. Gracias, maestra Liliana, Ana, la maestra Inés. La veo. La maestra Antonia también, pero en mi cámara no sale. Ya, no se puede, ahí está su nombre de usted, que no está Sí. pero está su nombre.
Muchas gracias por darse este espacio, ¿no? Y bueno, estamos en contacto. Decirles que somos el equipo de psicólogos de la UGEL y cualquier necesidad que sea de pronto de realizar una charla para sus instituciones, hagamos las coordinaciones con el especialista de convivencia. Apoyamos al desarrollo de talleres en las instituciones educativas también, ¿no? Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y a seguir cuidándonos.